Hola, buenas videoconferencias para intentar explicar de forma sencilla un tema complejo como es la arquitectura gótica, que tiene lugar más o menos entre los siglos XII y XV durante la Edad Media. Y bueno, vamos allá. En primer lugar, voy a hacer una introducción, como no podía ser de otra forma, explicando el origen del nombre gótico y por qué viene. Luego, después de la introducción, pues hablaré de los rasgos formales, que las novedades técnicas, que, cuál es el lenguaje de la arquitectura gótica. Después hablaré de la simbología y significados, porque yo considero que el gótico, sobre todo el lenguaje de las catedrales, es más que piedra, más que edificios, y tiene elementos simbólicos detrás. Y luego voy a hablar de las dinámicas sociales del mundo gótico, del mundo de la Baja Edad Media, que para mí es un mundo vibrante, lleno con mucho dinamismo económico, y que gracias a ello pues hay unas catedrales o unos edificios góticos que nacen detrás. Bueno, a partir de aquí hablemos del término gótico. Gótico es un insulto que le ponen desde Italia, porque en Italia veían así con desprecio el arte que se hacía en Francia del norte, así que durante el Renacimiento, si no me equivoco, Giorgio Vasari define el arte del norte de Europa como gótico, que es igual a bárbaro, en un término despectivo. En realidad, el término gótico no se utiliza en la Edad Media, sino que más o menos se podrían utilizar una frase que se llama opus francigenum, que es la obra a la francesa. Entonces, había edificios, sobre todo a partir del siglo XIV, siglo XV, que se hacían a la francesa, al estilo que tenía el norte de Europa, es decir, lo que hoy conocemos como gótico, y estilos que se hacían a la antigua, que era el estilo que se promocionaba desde el Renacimiento italiano. Bueno, a partir de aquí, ese gótico, que es un arte francés que nace en Francia, podemos saber dónde nace, que es en la abadía de Saint-Denis, que estaba en el centro de la monarquía francesa. Bueno, a partir de aquí hablemos un poco de Saint-Denis, que es el origen del gótico, porque a partir de aquí, como una mancha de aceite, se expanderá por toda Europa. Pues nace en una abadía que es Saint-Denis, San Dionisio, que está cerca de París, hoy en día está en la zona 2 del metro, que era una abadía que en la Edad Media estaba a las afueras de París, obviamente, y que era el panteón de los reyes de Francia. Ahí se guardaba la oriflama, la bandera de los reyes de Francia llevaban a la batalla, también hacía de panteón de los reyes, y esta abadía, que era muy rica, tuvo un abad, el abad Suger, espero haberlo pronunciado bien, ¿vale? Que en el siglo XII, que tenía muchos fondos de la abadía, porque además había un mercado de cerca, mandó construir una iglesia nueva. Esa iglesia nueva tuvo tanto éxito que pues a partir de ahí se expandió por toda Europa. Aquí tenemos una imagen del abad San de Suger, ¿no? Que se muestra como buen monje postrado a los pies de la Virgen, y él se hizo retratar en las vidrieras de la abadía de San Denis. Bueno, a partir de aquí el estilo se expande primero por la monarquía francesa y luego por toda Europa. Esto es un mapa que está en italiano, pero se ve, aquí está Parigi, ¿no? Después de Saint-Denis, que está cerquita, ¿vale? Se expande a la ciudad de París, después se enciende a la ciudad de Senlis, luego después de París y Senlis se expande a Reims, ¿vale? Chartres, que está al sur, y luego está Amiens, a ver si lo encuentro. ¿Dónde está Amiens? Que está por aquí, en el norte. Y luego después, a partir de aquí, pues se expande por todas estas ciudades. Cada punto que vemos en el mapa es una catedral gótica, una iglesia gótica de importancia. Y luego se expande por Alemania, por el norte de Italia, la catedral de Milán se puede decir que es gótica, por la península ibérica, por Polonia. Entonces, el estilo gótico tiene un éxito increíble y ahora veremos por qué. Bueno, primero voy a explicar las teorías del gótico, porque diversos autores, historiadores del arte, han intentado definir el gótico así de forma general. Warringer, que era un autor alemán, definía el gótico decía que el gótico pues definía el espíritu germánico, el espíritu alemán del norte de Europa, frente al sur, que era la antigua, el italiano, el norte, el gótico era el espíritu del norte. Luego Viollet-le-Duc, que es un arquitecto francés, ahí me dejó una L, pues hacía referencia, él es el gran restaurador de las catedrales de Francia en el siglo XIX, a los cambios técnicos que trajo el gótico en el siglo XII, siglo XIII. Luego Faucillon, espero haberlo pronunciado bien, pues hacía hincapié en los aspectos formales, y finalmente Panofsky, que es un historiador de la escuela iconológica, pues hacía un poco hincapié en que las catedrales son libros en piedra que reflejan el espíritu escolástico de la época, la nueva mentalidad. Son muchas teorías del gótico, porque sí que es cierto que a partir del siglo XII, siglo XIII, algo había cambiado. Bueno, a partir de aquí voy a hablar de los rasgos formales del gótico, el lenguaje de arquitectura gótica. Entonces voy a dar algunos datos para empezar. En primer lugar, nace a finales del siglo XII. La abadía de Saint-Denis se consagra en 1144, entonces a partir de ahí empiezan a tener lugar las construcciones góticas. Luego, después de las construcciones, pues tienen lugar pues por conveniencia o por intención. Muchas de ellas tienen lugar porque las catedrales o iglesias románicas se han quemado, muchas cubiertas eran de madera y sufrían incendios, o sinceramente porque el obispo o el rey pues tenía fondos y da pie a hacer una iglesia a la nueva manera.
Tipologías, obviamente las que más se conservan hoy en día son iglesias, templos católicos, bueno, también algunos protestantes, pero luego también, al contrario que en el románico, en esta época tenemos mucho más gótico civil, por ejemplo, ayuntamientos, lonjas, que son edificios comerciales, fortificaciones, castillos, etcétera. Luego después, como he comentado, se expanden por toda Europa occidental, estilo gótico, el material es la piedra, obviamente, la madera la usan muy poquito, si la usaran no se conserva. En Italia se usa el mármol, el único país, la zona del mundo donde se usa, no era un país, y luego la madera se evita excepto las cubiertas. De hecho, las bóvedas góticas son de piedra, por eso en la Catedral de Notre Dame cuando se quemó no se cayó, y luego la madera se usaba solamente para hacer el peinado, el cabello de las catedrales, el resto era de piedra. Y luego en las plantas pues, se sigue un poco el patrón del arte románico. La mayoría son de cruz latina, de 3 o 5 naves, luego hay plantas rectangulares, en el gótico civil, y luego las plantas circulares, octogonales, son mucho más raras. Las fachadas son en forma de H, y bueno, aquí os pongo algún ejemplo de lo que es gótico civil, aunque en esta videoconferencia voy a hablar sobre todo de la arquitectura religiosa. Este es el gótico tardío, el Palacio del Dux, que está en Venecia, que sigue patrones de lo que se llama el gótico civil. Aquí tenemos el interior de la Lonja de Valencia, que también es gótico civil, se pueden ver ya pues, columnas, bóvedas en forma de estrella. Este edificio de la Lonja se usaba para fines, sobre todo pues, se usaba para fines comerciales, para comerciar con seda, dentro del entorno mercantil, todo el entorno mercantil que tenía lugar en el Mediterráneo. Bueno, a partir de aquí, hablando un poco de rasgos generales del gótico, hablemos del lenguaje de la arquitectura gótica. Voy a dar los rasgos que yo considero más significativos y pondré imágenes para que se puedan ver. En primer lugar, la verticalidad. Esto es una imagen, creo que de la Catedral de Reims, una imagen que se puede ver la verticalidad. Cuando uno entra a una catedral gótica, una iglesia gótica, pues el cuello un poco no son tanto tortícolis porque ahí están mirando los techos. Son en general muy altos y tienden hacia el cielo. Así como el arte clásico era horizontal, el arte gótico es vertical. Luego después lo más importante, además de la verticalidad, es el uso de nuevos arcos. Entonces se incorpora lo que se llama el arco ojival o apuntado. Aquí se puede ver, lo voy a marcar con el puntero, ¿vale? Este arco ojival o apuntado genera, cuando se junta con otros arcos, lo que se llama la bóveda de crucería. Aquí se puede ver una imagen de cómo es la bóveda de crucería, que nace de los arcos ojivales apuntados. Este arco tiene muchas ventajas con respecto al arco de medio punto. La primera gran ventaja es que el peso, además de ir hacia abajo, que sigue la tensión va hacia abajo, también el peso, la tensión va hacia los laterales, con lo cual los muros soportan muchísima menos tensión que con los arcos de medio punto. Eso va a permitir que las catedrales, las iglesias sean mucho más altas y además va a generar, pues, va a permitir los muros diáfanos donde se pueden colocar vidrieras. En los arcos de medio punto, como la tensión va hacia abajo, los muros tienen que ser mucho más gruesos. Bueno, así que la segunda característica, la primera la vertical, es el arco ojival o apuntado que genera bóvedas de crucería. Aquí luego después, una consecuencia del arco ojival son los muros diáfanos. Esto es un ejemplo espectacular que es la Sainte-Chapelle, la Santa Capilla, que es la iglesia privada de Luis IX, el rey de Francia, donde se puede ver donde el principio de muro diáfano, es decir, un muro muy muy ligero que apenas tiene piedra, sillería de piedra, ¿no? El muro es tan diáfano que se puede recubrir con vidrieras, con lo cual de un entorno que era bastante oscuro, ahora en las iglesias románicas, en este caso una capilla, pues pueden permitir que entre la luz y son espacios muchísimo más luminosos que en el pasado. Es espectacular y las vidrieras, que eran carísimas en esta época, el cristal solamente se hizo barato a partir del siglo XIX, pues se generó un ambiente pues casi absolutamente mágico en las vidrieras, que además eran carísimas, hechas con piedra de zafiro que hizo la Basuger, y bueno, esta es la iglesia, esta es la capilla personal del rey de Francia, así que pues por supuesto era muy cara. Luego después, tercera característica son las plantas de cruz latina. Esto no se diferencia de las iglesias románicas, que también tenía planta de cruz latina, pero en general en el gótico sufre lo que se llama macrocefalia. Macro significa grande y cefalea significa cabeza. Las cabeceras, aquí las estoy marcando, eran enormes, son iglesias cabezonas, por decirlo de alguna manera, ¿no? La cabecera era enorme y entonces tenía una girola que tenía un doble deambulatorio. Aquí podemos ver uno de los caminitos y aquí podemos ver el otro caminito. Este doble deambulatorio hace que pasan de ser una iglesia que en el cuerpo tiene 3 naves, aquí cerca de la cabecera tiene 5. O sea, pasa de 3 naves a 5 naves. Esto es muy típico de las grandes catedrales francesas, ¿vale? Como Chartres, como Reims, como Amiens, la doble girola con doble deambulatorio. Y luego la macrocefalia es que las cabeceras son mucho más grandes. Por supuesto, en el gótico, estas cabeceras tienen capillas radiales o absidiolos, donde hay capillas privadas, donde se celebraban eucaristías y misas. Bueno, luego después, esta tensión, ¿vale? Que se generaba sobre los laterales, esa tensión que se iba hacia lo lateral, pues para soportarla, para dar más estabilidad, más fortaleza estructural a las iglesias o a los edificios, se aguanta no solamente con contrafuertes, que se pueden ver aquí,
¿vale? Sino que se aguanta con arbotantes. Este elemento, el arbotante, aquí está en Notre Dame de París antes de que se quemara, ¿vale? Pues permite permite el muro diáfano, permite sujetar o aliviar las tensiones laterales y permita que tengan esta forma tan típica de las iglesias de estilo gótico. Aquí tenemos los contrafuertes, esta es la Catedral de Chartres, y aquí tenemos los arbotantes, que le da un aspecto de ligereza, a mí me recuerda a un insecto, ¿vale? A las catedrales góticas, que es la forma tan típica que tienen. Bueno, luego los pilares. Entonces, aunque en alguna iglesia gótica, obviamente, hay columnas, normalmente, como son edificios tan altos, además hechos en piedras, donde la tensión, a pesar del arco ojival, es enorme, entonces para sujetar a estas iglesias enormes y altísimas, pues hacen falta pilares. Entonces el pilar típico del gótico son los pilares fasciculados, perdón, donde el fuste, ¿vale? Del pilar, pues además tiene columnillas delgadas, adosadas, ¿no? Que ascienden de forma continua, ¿no? Hasta la bóveda de crucería. Aquí podemos ver los pilares fasciculados con la columnilla adosada que asciende y luego enlaza con los nervios que había en las bóvedas de crucería. También se conocen como baquetones, por lo menos yo lo he leído así. Aquí tenemos la imagen del baquetón, ¿vale? Que va ascendiendo hasta arriba, ¿no? Y conecta con el arco de ojival que crea una bóveda de crucería, en este caso cuatripartita. Hay también bóvedas de crucería sextipartitas que son típicas del primer gótico, pero luego después se abandonan. Bueno, luego después las catedrales góticas, las iglesias tienen tres niveles. En primer lugar, la portada o entrada, ¿no? Y luego también un nivel se conoce como arquería, que lo tenemos aquí, que es un nivel altísimo. Luego tenemos un segundo nivel conocido como triforio. Este triforio sustituye la antigua tribuna románica. En las iglesias románicas hay una tribuna, que es una especie de espacio bastante más grande. El triforio es una especie de pasadizo, un corredor chiquitín que está allí, ¿no? Y que disminuye de tamaño. Y luego el tercer nivel teníamos el claristorio, las vidrieras, los ventanales que tendríamos aquí, y en algunos casos el claristorio se conoce como rosetón, que son ventanales circulares muy típicas de las fachadas en góticas. Y bueno, aquí hay tres niveles. Primer nivel, portada de entrada barra arquería, segundo nivel, triforio, tercer nivel, ventanales o claristorio. Se llama claristorio porque es el que proporcionaba claridad. Si no me equivoco, esta es la foto de la Catedral de Colonia, que es enorme y altísima, como todas las catedrales góticas. Luego las fachadas de las catedrales góticas suelen tener forma de H. Aquí tenemos dos ejemplos. La que está aquí es la Catedral de Chartres, ¿no? Que se ve la forma de H, aunque se puede ver claramente que las torres son de épocas distintas. Aquí se puede ver la Catedral de Reims, donde se puede ver una fachada en forma de H, ¿vale? Con tres calles, calle 1, calle 2 y calle 3. Obviamente aquí estaría la nave central y aquí estarían las naves laterales. Luego después en algunas de ellas hay elementos piramidales conocidos como pináculos. Aquí tendríamos uno, o también una cubierta de tipo cónico, diría yo. Vale, estos elementos pináculos son muy típicas del arte gótico. En algunas están y en otras no están. Y aquí tenemos otro elemento típico del lenguaje arquitectónico gótico, son los gabletes. Entonces, una forma, aquí he puesto la Catedral de Reims de nuevo, donde se pueden ver estos gabletes que están sobre cada una de las portadas. Algunos de estos gabletes fueron colocados de forma así un poco artificial por Viollet-le-Duc, que es el gran restaurador del gótico en el siglo XIX. Con lo cual no hay que fiarse demasiado, pero sí que es cierto que el gablete es un elemento arquitectónico típico del gótico. Y luego las portadas. Las portadas góticas no difieren demasiado de las portadas románicas. Sabemos que una portada es una gran puerta, una puerta para entrar con solemnidad, que son típicas de las fachadas, la fachada occidental, y luego también había en los transeptos. Entonces, la fachada gótica tiene las mismas partes que la fachada románica. Tiene aquí las jambas, que vemos aquí, que son más grandes. Tiene aquí las arquivoltas, ¿vale? Que en este caso, estas arquivoltas tienen un perfil ojival. Tiene el tímpano, que tenemos aquí, con un relieve. Aquí está el dintel y luego un parteluz. Estas portadas góticas, la única diferencia de las portadas románicas es que suelen estar ligeramente abocinadas, ligeramente o muy abocinadas. Bueno, a partir de aquí voy a hablar del alzado. Las catedrales góticas tienen un alzado, pues obviamente, pues vertical, enorme, son muy elevadas, pero esta elevación, esta altura, normalmente, en las catedrales góticas francesas suele estar solamente en la nave central. Aquí tenemos el alzado de la catedral de Amiens, donde se puede ver que la nave central es casi el doble de alta que las naves laterales. Que se puede ver aquí una nave lateral, otra nave lateral. Aquí se pueden ver los arbotantes, aquí se pueden ver de forma muy clara, y aquí se pueden ver los pináculos que he citado con anterioridad. Pero después, cuando según el gótico va avanzando, se pone de moda lo que se llama la planta de salón, o en alemán Hallenkirche, porque se ve que este tipo de planta pues nació en Alemania. Entonces, en estas iglesias de planta de salón, la nave central sigue siendo altísima, la tenemos aquí, pero las naves laterales aumentan en altura, con lo cual le da a las iglesias góticas con planta de salón pues un aspecto mucho más diáfano, mucho más amplio y permite que entre más luz.
Bueno, luego también un elemento típico de las iglesias o catedrales góticas es el tema de la decoración, los bestias, los bestiarios o las gárgolas. Aquí tenemos esta gárgola, supongo que se habrá quemado con el incendio de Notre Dame, que era típica, vamos, de Notre Dame de París. Las gárgolas decoraban las partes no menos solemnes de las iglesias y eran muy típicas, pues, en las torres, en las partes más altas. Bueno, he hablado de los rasgos de la arquitectura gótica y en qué medida difieren de la arquitectura románica. Ahora voy a hablar de los rasgos simbólicos, porque las catedrales góticas, ¿vale? Estoy hablando sobre todo de iglesias, pero era el perfil de esta videoconferencia, son más que piedra. Algún autor los ha definido como libros en piedra. Son iglesias, edificios que hay que leer. Entonces, la primera gran rasgo simbólico de la arquitectura gótica es la teoría de la luz. Esta teoría de la luz fue enunciada por el abad Suger, que lo hemos visto antes, que fue el iniciador del gótico, que era un monje de origen humilde, que le hicieron abad de la iglesia de la abadía de Saint-Denis, también fue primer ministro del rey de Francia, él estaba hiperagradecido a la iglesia católica y a la abadía, una persona muy devota, y él sugirió, perdón el chiste, que Dios se podía entender en forma de luz. Entonces, cuanto más vidrieras que eran carísimas, eso era una especie de metáfora de la divinidad. Esta teoría de la luz de la Basuyak tuvo muchísimo éxito, porque además las iglesias iluminadas se concebían como mucho mejores, y luego pues el gótico pues tomó la simbología de la luz como parte de sus rasgos arquitectónicos. Otro elemento simbólico que hay que hablar cuando se habla de catedral gótica es el culto a la Virgen María. La Virgen María, pues la madre de Jesús, pues vuelve muy popular a partir del siglo XII, siglo XIII. La primera catedral que tiene un relieve, si no me equivoco, es la catedral de Senlis, que es justo una después que se construye de la abadía de Saint-Denis. Entonces la Virgen bueno, todas las catedrales de Francia, por lo que yo sé, se dedican a la Virgen María, ¿vale? Así que se llama Notre Dame. Es Notre Dame de París, Notre Dame de Poitiers, Notre Dame de Reims, Notre Dame de Amiens. La Virgen María se hace extremadamente popular y es una figura casi tan importante como Jesús. Y esta Virgen María pues se representa en forma de madre, cariñosa, es muy distinta a las vírgenes románicas en forma de silla o de trono de Cristo, entonces se puede observar el lado maternal de la Virgen María. Otro elemento simbólico de las catedrales góticas es la intervención de la realeza. Entonces, los reyes tenían relativamente poco poder durante la plena Edad Media, durante el románico. Durante la Baja Edad Media, durante el gótico, los reyes, sobre todo los de Francia, van adquiriendo más fondos, más dineros, más feudos, tienen mucho más dinero. Entonces, estos reyes comienzan a pagar ciertas iglesias, ciertas catedrales, por ejemplo, pues la abadía de Saint-Denis o la catedral de Notre Dame. Así que, como buenos pagadores o comitentes, empiezan a ser reflejados, esculpidos en las iglesias. Algunas veces en forma de retrato, otras veces de forma pues idealista. Aquí tenemos un friso que está en la Catedral de Notre Dame con los reyes de Francia. Si no me equivoco, son todos falsos porque fueron destruidos durante la Revolución Francesa, pero bueno, esto no quita pie a mi argumento de que el poder, estas catedrales góticas también reflejaban la intervención de los reyes que tenían cada vez más poder en el mundo bajo medieval. Bueno, esta idea de los reyes, pues la utilizó, por ejemplo, otra vez en la catedral de Reims, que se utilizaba para las coronaciones. Estas catedrales góticas eran espectaculares y muy adecuadas para todo tipo de ceremonias religiosas o de loa del poder real. Por ejemplo, el rey de Francia se coronaba en Saint-Denis, perdón, en la catedral de Reims, algunas veces en Notre Dame, y obviamente esta iglesia tan enorme era una especie de teatro espectacular para todo tipo de ceremonias reales. Y luego después la verticalidad. La verticalidad son algo como si miran hacia el cielo. Entonces, esta verticalidad también destacaba en los entornos urbanos. Aquí vemos un manuscrito del París medieval donde se puede observar cómo la catedral de Notre Dame destaca claramente sobre el entorno, sobre el perfil de la ciudad, sobre pues, el skyline de la ciudad de París. La catedral destacaba, miraba al cielo y este mirar al cielo también tenía un puntito, ¿no? Era un elemento simbólico que probablemente pues llamaría la atención de todo el mundo que fuera a la catedral de París, a la ciudad de París. Bueno, a partir de aquí hablo de elementos simbólicos. Ahora hablaré de algunas dinámicas sociales, que no de todas, porque las catedrales son elementos, edificios que no son solamente un edificio, sino que son un conjunto de edificios como hospitales, escuelas, el Palacio del Obispo, la residencia de los clérigos, el barrio de los canónigos. Las catedrales góticas son reflejo de un mundo vibrante, porque la economía bajo medieval va muy bien hasta que llegó la peste negra en 1348. Entonces, en primer lugar, hablaré de la construcción. Son construcciones urbanas, con lo cual había que derribar edificios y se construían a través de fábricas. Una fábrica que también se conoce como ópera. Opus en latín es el trabajo. Entonces, estas fábricas obviamente no tenían máquinas, eran una especie de instalaciones donde se acumulaban todo tipo de materiales para hacer la catedral. Obviamente, como las catedrales tardaban muchísimos años en ser construidas, algunas centenares de años, estas fábricas hacían parte del paisaje de la ciudad. Cuando se acababa la catedral, pues estas fábricas se desmontaban. Entonces, en la catedral vivían muchos operarios, los canónigos pagaban a los trabajadores, había todo tipo de maquetas, de instrumental, etcétera, etcétera. Entonces, una dinámica social de las catedrales es que son parte del entorno urbano y se construyen es un proyecto urbano que daba trabajo a muchísimas personas.
Otro elemento de las catedrales es que dominan el espacio urbano y son objeto de todo tipo de actos, religiosos y no religiosos. Esta es una imagen de la portada de la Puerta de la Virgen de la Catedral de Valencia, donde aquí en la actualidad todavía tiene lugar pues el famoso Tribunal de las Aguas, donde los agricultores de Valencia deciden sus pleitos sobre agua pues que tienen lugar. Entonces, obviamente que estos juicios se celebran en la puerta catedral, en la puerta de la catedral, que era la más importante ante la Virgen, pues no es ninguna casualidad. Eran espacios pues de tipo civil, religioso, judicial, y aquí se celebraban los juicios. Luego después, por lo que he leído, también se celebran ceremonias teatrales, ¿no? En los cuales se hacía entrar una paloma por el cimborrio de la catedral, se hacían ceremonias teatrales dentro de la catedral. Estas ceremonias acabaron, si no me equivoco, en el barroco, cuando esta paloma hubo un incendio, ¿no? Y un cura, un canónigo, se enfadó y prohibió volver a celebrar esos actos teatrales con la paloma bajando a través del cimborrio. Bueno, y luego después dentro de la catedral pues había pues más espacios. Hoy en día muchas catedrales o iglesias se encuentran vacías, pues se supone que es para que la gente asista a la Eucaristía a la misa. Pero en el entorno medieval, estos espacios centrales no había tanta gente para asistir a las Eucaristías, sino que pues había, por ejemplo, coros. Esto es un coro, si no me equivoco, renacentista, es de la Catedral de Burgos, donde se puede observar que en el centro de la iglesia se hacían todo tipo de reuniones, de los canónigos, del ayuntamiento, etcétera. Esto es un coro monumental con sillas absolutamente muy decoradas donde se tenían lugar reuniones importantes. Entonces, las iglesias góticas, las catedrales, no son una iglesia, sino que son iglesias, sino que se celebraban múltiples celebraciones religiosas en las capillas. Los espacios centrales se utilizaban para otro tipo de actividades o para hacer alguna Eucaristía muy, muy solemne. Bueno, y luego también entre las actividades que se realizaban, pues voy a destacar una de ellas. Por ejemplo, la Catedral de Valencia, la Capilla de Santo Cáliz, que hoy en día se hacen pues bodas, bautizos y comuniones, supongo, ¿vale? Pues la Capilla de Santo Cáliz, la Catedral de Valencia, era en un aula universitaria. Los estudiantes de teología se sentaban en esta capilla para asistir a las clases. Luego después, cuando pasó el tiempo, pues movieron este retablo, lo hicieron una capilla, pero bueno, si uno todavía entra a la Capilla de Santo Cáliz, la Catedral de Valencia, se puede observar, no aquí, porque no se ven los asientos de piedra donde se sentaban los estudiantes de teología para estudiar para luego ser futuros curas. Otro ejemplo de esta funcionalidad educativa de las iglesias o de la arquitectura gótica se encuentra en el King's College en Londres, donde vamos, está dentro de la Universidad de Cambridge y es uno de los edificios más espectaculares del gótico civil tardío. Aunque si no me equivoco, el King's College también se utilizaba para ceremonias religiosas. Bueno, estas iglesias góticas, catedrales, por supuesto siguen teniendo reliquias, que es una cosa que venía del periodo románico, se siguen teniendo. Aquí os pongo una reliquia que me hace mucha gracia, que es el Arca de los Reyes Magos, que se traslada desde la Catedral de Milán a la Catedral de Colonia en el siglo XIII y es una de las reliquias más conocidas de la catedral. Estas reliquias pues atraían peregrinos, atraían donaciones y eran una parte del culto que tenía lugar en las catedrales. Bueno, ahora voy a acabar con la secuela, porque el gótico se convierte en un estilo muy popular durante la Baja Edad Media, luego durante el Renacimiento pues recibe mucho odio pues por parte de los italianos que le llaman un estilo de bárbaros, un estilo gótico, y luego después en el siglo XIX pues dentro del Reino Unido y en otros países se vuelve a poner de moda, porque el gótico significaba las libertades inglesas, las viejas libertades medievales. Y hay muchos edificios que parecen góticos, pero no lo son y que fueron construidos en el siglo XIX. Es el Parlamento de Londres, en Westminster, ¿no? Que es el típico ejemplo de estilo neogótico que podríamos considerar, perdonar el chiste, como una secuela del estilo gótico. Bueno, espero que se haya entendido la arquitectura gótica, sobre todo desde los aspectos religiosos, y con esto he acabado.